En este episodio vamos a examinar cómo el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales se vincula con la libertad de expresión. Nos centraremos en lo que dice la Constitución, lo que ha dicho la Sala Constitucional en su sentencia de 2011 y cómo estas normas se aplican o quedan en el papel de la realidad venezolana. Les doy la bienvenida una vez más al podcast Más Expresión Venezuela. El contenido completo de este episodio está disponible como uno de los capítulos de nuestro informe 2024, al que puedes acceder desde la sección de especiales de nuestra página web. Recuerda que podemos seguir la conversación en nuestras redes sociales. Búscanos como Espacio Público en X y en Facebook y ONG Espacio Público en Instagram. En Venezuela no hay una ley específica que regule la protección de datos personales. A pesar de eso, la Constitución, en su artículo 60, reconoce el derecho a la vida privada, al honor, a la intimidad, a la confidencialidad y a la imagen. También hay normas sueltas en leyes como la del Tribunal Supremo de Justicia y la de Infogobierno, que hacen referencia al tema, pero no existe un marco integral. Eso significa que nuestros datos están expuestos y que dependemos, en gran parte, de interpretaciones judiciales para saber qué se protege y qué no. Uno de los procedentes más importantes en esta materia se remonta a 2011. Ese año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que definió principios sobre el tratamiento de datos personales en Venezuela. Todo empezó con un recurso de nulidad contra el artículo 192 de la reforma de la Ley General de Bancos. Ese artículo permitía a los bancos acceder a los datos personales de los usuarios registrados en el Sistema de Información Central de Riesgos, el SICRI, sin que los usuarios no supieran ni dieran su consentimiento. El acceso era automático, sin notificación, sin transparencia. Eso generó una reacción legal. Ciudadanos afectados denunciaron que este sistema permitía que sus datos bancarios fueran usados en su contra, que los clasificaran como deudores riesgosos sin tener derecho a réplica. Se les cerraban las puertas al crédito, incluso si habían tenido un simple retraso de pago. Y lo peor, no sabían cómo ni por qué se les evaluaba así. Para la Sala Constitucional eso era inaceptable, por lo que reconoció que se estaban violando los derechos a la intimidad y a la vida privada, y que el sistema necesitaba reglas claras, centradas en el consentimiento y en la protección de la información. Esa sentencia sentó varios principios fundamentales. Uno de ellos fue el consentimiento previo, libre e informado. Nadie puede usar tus datos si tú no lo autorizas expresamente. Tampoco pueden almacenarlos sin decirte para qué lo están usando. La información tiene que ser recolectada con una finalidad clara y debe usarse de forma proporcional. Además, tienes derechos a acceder a tus datos, a corregir errores y a exigir su eliminación cuando ya no sea necesaria su conservación. Otro principio clave fue la autodeterminación informativa. Esto significa que tú, como persona, tienes derecho a decidir sobre tu propia información, qué se recopila, con qué fin, quién la maneja y durante cuánto tiempo. Y si algo está mal, puedes exigir que lo corrijan. La sentencia también subraya que los bancos no pueden etiquetar a alguien como deudor crónico solo por un retraso menor. Las calificaciones deben reflejar la realidad financiera y no castigar de por vida a alguien por un error del pasado. La sala también habló del principio de legalidad. Las restricciones a tu derecho a controlar tus datos solo se permiten si están previstas por una ley, si persiguen un interés general legítimo y si son estrictamente necesarias. Nada de discrecionalidades ni decisiones arbitrarias de parte de las instituciones. Eso incluye también la protección de datos sensibles, como tu orientación política, sexual, religiosa o tu origen racial. Estos datos solo pueden ser tratados si tú los haces públicos de forma voluntaria o si una ley lo exige expresamente. Y hay más. El principio de finalidad establece que los datos solo pueden ser usados para lo que fueron recolectados. No se pueden reciclar para fines distintos, ni pueden guardarse para siempre. Esto se conecta con el principio de temporalidad. Los datos deben conservarse solo por el tiempo necesario. Una vez que se cumple su función, deben eliminarse. Todo este marco apunta a un objetivo muy claro, que el uso de datos personales no se convierta en una herramienta de discriminación, control o exclusión. Cuando los bancos o cualquier otra institución mantienen información desactualizada, errónea o sin fundamento,
lo que hacen es cerrar oportunidades, afectar la reputación y, en algunos casos, vulnerar derechos económicos básicos. Por eso también se establece el principio de exactitud. La información debe ser veraz, actualizada y comprobable. Nada de especulaciones ni etiquetas arbitrarias. Otro punto fundamental es la seguridad. Las instituciones deben proteger los datos contra pérdida, robo, acceso no autorizado o mal uso. Y esto aplica incluso después de terminada la relación con la persona. No todo empleado de un banco, por ejemplo, debería tener acceso a toda la información de un cliente. Deben existir filtros, protocolos y límites. Y si hay una filtración, la institución debe asumir responsabilidad legal, civil, administrativa o penal. La sentencia de 2011 también introdujo el principio de previsión. Esto significa que las instituciones tienen que evaluar los riesgos de manejo de datos, especialmente en sectores sensibles como la banca. Si un sistema permite que una persona sea clasificada como sospechosa de terrorismo o legitimación de capitales sin debido proceso, se convierte en un sistema punitivo no preventivo. Por eso, el monitoreo debe tener límites y las consecuencias legales deben estar bien definidas. Finalmente, está el principio de tutela. Toda persona debe poder acceder a sus datos, corregirlos, eliminarlos o impugnar su uso. Y para hacerlo, no debería ser necesario acudir a un tribunal. Debe haber vías extrajudiciales, órganos administrativos, procedimientos sencillos y eficaces. De lo contrario, el derecho solo existe en papel. Entonces, ¿qué dice todo esto sobre el Estado venezolano? Que tiene una deuda pendiente. No basta con que la Constitución reconozca el derecho a la privacidad. Hace falta una ley orgánica de protección de datos personales con principios, límites, obligaciones claras y mecanismos de rendición de cuentas. Mientras eso no ocurra, la protección de nuestra información queda a merced de criterios dispersos, de voluntades institucionales o de decisiones judiciales que, aunque importantes, no son suficientes. Y también se necesita transparencia. El Estado debe facilitar el acceso a la información que almacena sobre cada ciudadano. Y también explicar con claridad quién tiene esos datos, para qué se usan, qué medidas de seguridad existen y qué se ha hecho en caso de filtraciones. Eso es parte de su rol garante. Y si el sector financiero almacena datos personales, debe cumplir también con estándares de derechos humanos, tal como lo establecen los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. La protección de los datos personales no es un tema técnico ni lejano, es una garantía directa de nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestra dignidad. Y sin una ley que regule su tratamiento, seguimos desprotegidos frente a abusos, vigilancia indebida o discriminación digital. Gracias por escucharnos. Si quieres leer más sobre este tema, la investigación completa está disponible en la sección de especiales de nuestra página web, bajo el título Protección de datos en Venezuela según la Sala Constitucional. Búscalo en www.espaciopublico.ong y compártelo en tus redes sociales. Seguimos.